Miren, por ejemplo, esta señora que se viene con toda la familia, papá, mamá, hijos, y lo más importante, en familia nos dijo, de todo se ve. Recreativos o también medicinal, los que si no los patean, me patean. Barquillos para pilotos expertos, un burro o 2 personas, máximo 3. Exactamente así como lo leyeron. El día de hoy vinimos a la marcha por la liberación mundial de la marihuana. Para ponerlos un poquito en contexto, como la mayoría, si no son todos, saben, Colombia ha tenido un pasado muy oscuro con el tema del narcotráfico y el uso de la marihuana medicinal y recreativa han sufrido como las consecuencias de toda esta problemática que nos ha marcado durante toda la vida y mundialmente. En 1994 el gobierno despenalizó el uso recreativo de la marihuana. Sin embargo, el uso en lugares públicos no era permitido. El gobierno pasado endureció nuevamente el uso de drogas y redujo el uso de la marihuana y de las drogas a tal punto en el que te encontraban una mínima dosis y te le iban a quitar. Todo esto con el fin de sacarlo de las calles. Al día de hoy los colombianos tienen derecho a cultivar y a usar el cannabis, pero en lugares privados. Pero lo que sí tienen prohibido es cultivarlo y consumirlo en lugares públicos. Ahora en el 2023, portar 20 gramos o más de marihuana se considera como una tentativa de venta, por lo que es completamente prohibido y podría darte cárcel de hasta 20 años de prisión. Incluso eso sería mucho más que por un cargo de violación. Por otro lado, el consumo de marihuana con fines medicinales sí está permitido, pero con ciertas restricciones. Al día de hoy se considera que hay alrededor de 6 millones de pacientes. El uso del cannabis tiene todo tipo de sentimientos encontrados y oposiciones. Por un lado están las personas que lo asocian con el pasado negro que tuvo Colombia y por otro lado están las personas que sienten tan afición y tal sentimiento por esta planta que consideran que la legalización completa es una necesidad. Bueno, quiero aclarar, en ningún momento estoy tratando de incitar a alguien a que consuma sustancias psicoactivas, como lo quieran llamar. Tampoco quiero dar como una opinión si estoy a favor o en contra sobre la libertad del consumo de la marihuana. Cada quien es pues como libre de pensar como lo que quiera. Este video simplemente lo hago con fines ilustrativos porque quería vivir como esta experiencia y transmitírselas a ustedes, que espero que les guste. Nunca había venido como a algo así estando tan cerca de mi casa, pero espero que lo disfruten como yo lo estoy disfrutando y que aprendamos todos, porque también hay muchas cosas que aprender sobre esto. No sé si puedo apreciar, pero de aquí para abajo, por esta calle, todo está completamente lleno de humo y se respira un ambiente canábico y demasiado alegre, demasiada buena energía. Hay una cosa que sí me tiene impresionado y es todas las formas que hay para consumir, para fumar. Hemos visto gente fumando en cocos, en piñas, en sandías, en una varita de caña, pero la creatividad de la gente es impresionante, es realmente increíble. Realmente la realización de un evento de esos tan masivo requiere una gran organización. Esto, digamos, es una muestra de ello. Aquí tienen como personas que organizan como el evento, que mantienen como las periferias aisladas de carros, de muchas otras cosas para que se pueda llevar a cabo de una manera bien. Asimismo como ambulancias, que pues por si a alguien le da el babiado, no vaya a ser que te malviajes con marihuana, porque el consumo acá es altísimo. Aquí hemos encontrado de cualquier producto que usted se quiera imaginar de cannabis, desde parafernalia, desde brownies, desde lo más básico hasta lo más espacial que usted pueda conseguir. Aparte de eso, durante el desfile puedes encontrar una gran variedad casi que gastronómica, por si te malviajas, por si te da la comida de trapo, como se le dice coloquialmente acá, puedes encontrar agua, cerveza, un montón de cosas para comer, así que si venís acá seguro que nada te va a faltar. Parcero acá parece que se malviajó, no sé qué le pasó y ahí lo están atendiendo, y todo eso hace parte de la organización del evento, porque realmente esto es un evento de una gran magnitud. Realmente no me dejo de sorprender la cantidad de gente tan impresionante que hay en este evento. Es que demasiada gente. Cultiva tus derechos.
hecho, las hojas no se fuman. Lo que se fuman son las flores. Y las mejores flores las tenemos en Medellín. Quiera o no, de aquí vas a salir mareadito, con mucha sed y con muchísima hambre. Hay una cosa que realmente me ha encantado mucho y es ver tantas expresiones culturales, porque usted va y pasa carrozas con cantantes, hay muchísimas carteleras con mensajes bonitos, hay gente maquillada, hay muchísimas cosas que ver y muy interesantes en un tipo de eventos de estos. Y una cosa que sí me alegra, pero demasiado, que me alegra realmente, es ver tanta diversidad en las calles. Incluso por ahí vimos una familia completa, padre, madre, hijos, y todos se vinieron a acompañar. Consuman o no, están aquí para hacerse compañía los unos a los otros. Algo que me gusta mucho ver, repito, desde una posición muy neutra, es ver que, digamos, el consumo no se queda solamente ahí, sino que detrás del consumo hay un estudio de la planta, hay mucha información y hay muchas formas de consumo. No solamente por diversión, no solamente recreativo, sino que es un tipo de consumo también medicinal, que esa es una cosa de la cual también se alega para la liberación de la marihuana, por lo menos en Colombia. Aquí la gran pregunta es si se va a legalizar o no, por lo menos en Colombia, en muchas partes del mundo ya lo han hecho. Finalmente el recorrido, digamos, del evento ya está casi que terminando, pero el evento no se acaba acá, sino que el evento va hasta las 11:30 de la noche. Yo creo pues que yo ya cumplí como con lo que vine a hacer, ya tuve como la experiencia y la verdad contento como de ver un movimiento, se puede decir que cultural tan grande. Y bueno, no siendo más, me despido. Dejen en los comentarios si están a favor, en contra, digamos, de la legalización, de la libertad del consumo de marihuana. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.